Saludos amantes de la historia, hoy conoceremos algunos datos interesantes sobre Hernán Cortés, un hombre vanagloriado por unos y odiado por otros, un conquistador que pasó a la historia por someter al orgulloso pueblo mexica o azteca y sentar las bases de un nuevo orden bajo la bandera española a costa del mundo prehispánico. Pero más allá de la figura que todos conocemos, se esconden otras facetas del conquistador, desde sus desenfrenadas pasiones amorosas hasta aquellas ocasiones en que casi muere a manos de los aztecas, incluso el hecho de que las expediciones de conquista no le interesaban. Acompáñenme en los siguientes minutos para conocer 10 curiosidades sobre Hernán Cortés. El león no es como lo pintan. Detrás de la gran figura del conquistador que se ha plasmado en las imágenes, lo cierto es que Cortés no era tan alto como cabría creer. En las descripciones que se hacen de él, se menciona que medía poco más de 1,60 m, lo cual puede parecernos bajo para estándares modernos. Sin embargo, era una estatura promedio para la época. De hecho, Bernal Díaz del Castillo, quien fuera uno de los conquistadores que siguieron a Cortés en México, lo describió como de buena estatura. Es probable que la baja calidad de la alimentación, la limitación de los servicios médicos, las dificultades laborales de la época, junto con otros factores, hicieran difícil que la gente alcanzase estaturas mayores, por lo que cabría esperar que los españoles que llevaron a cabo la conquista de México no fuesen tan distintos de Cortés en cuanto a complexión y estatura. ¿Un conquistador universitario? Aunque la juventud de Cortés no es del todo conocida, se sabe que a la edad de 14 años fue enviado a vivir a Salamanca, famosa por albergar una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa. Algunos han asumido que la estancia de Cortés en dicha ciudad lo llevó a estudiar en la universidad. Sin embargo, esto sigue siendo tema de debate, ya que no existe registro de su matriculación en la institución, aunque se sabe que estudió gramática en la casa de Francisco Núñez de Varela, quien fuera cuñado del padre de Cortés, aunque regresó de Salamanca tras 2 años de estancia en la ciudad. Estudiante o no, lo cierto es que el ambiente universitario tuvo una influencia en él, pues sabía leer y escribir, algo poco común en la época. Además, tenía conocimientos de latín y leyes, los cuales le serían de utilidad en las argucias legales que llevaría a cabo años después para legitimar su aventura de conquista en México. Un conquistador sin interés en la conquista. Contrario a lo que podríamos creer hoy en día, Hernán Cortés tuvo una mayor inclinación hacia los negocios que por las actividades de los conquistadores. Aunque le apasionaba el manejo de la espada y el caballo, durante su estancia en Cuba demostró poco interés por las expediciones que se llevaban a cabo. Por el contrario, consiguió tener una hacienda en la isla donde hizo prosperar su riqueza personal con la introducción de nuevos cultivos y la cría de ganado, principalmente reses y caballos, además de la extracción de oro. Aparte de las ganancias de su hacienda, se dedicó al comercio entre el Nuevo Mundo y España, lo que le permitió poseer 3 barcos, mismos que emplearía en su viaje a México tiempo después. La única ocasión en que Cortés demostró tener interés por una expedición fue 8 años antes de su partida hacia México, cuando decidió unirse a la expedición de Diego de Nicuesa, en la región del Darién, en la actual Panamá. Sin embargo, en la víspera del viaje, Cortés tuvo una infección que le impidió unirse a los conquistadores. Para fortuna del futuro conquistador de México, esto posiblemente le salvó la vida, ya que la expedición de Nicuesa terminaría en desastre. Incluso la expedición que finalmente llevaría a la conquista de México no fue idea de Cortés. El gobernador de Cuba lo eligió para dirigir la expedición por su habilidad para la gestión logística y la fortuna que poseía, características que eran necesarias para organizar una nueva expedición sin tantos gastos para el gobernador. Una apuesta de todo o nada. Para el momento de la conquista de México, Cuba era la posesión española más desarrollada en América, lo que la hacía el punto de salida lógico de toda expedición de exploración o conquista. Sin embargo, estos viajes debían contar con el permiso del gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar. Este señor había sido uno de los primeros conquistadores en América, habiendo llegado junto con Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493. Posteriormente, con el gobierno de Diego Colón, quien fuera el hijo del descubridor de América, fue encargado de la conquista de Cuba, misma que quedó bajo su mando, dado que Diego Colón tuvo que regresar a España por desobedecer al rey. Con el tiempo, Velázquez fundaría 7 villas en la isla y posteriormente obtendría el título de gobernador de Cuba, además de conseguir el respaldo del presidente del Consejo de Indias, la cual era la principal autoridad en los asuntos del Nuevo Mundo, solo por debajo del rey. Básicamente, Velázquez gozaba de una posición privilegiada en los territorios españoles en América, y él lo sabía. Sin embargo, para mantener dicha posición, debía asegurarse que las futuras expediciones que se hicieran fueran bajo su permiso. De ese modo, se aseguraría de que los nuevos territorios quedaran bajo su jurisdicción, o como mínimo, que se le diera crédito por ello.
Es en ese momento cuando entra Hernán Cortés en escena. Este fue elegido por Diego Velázquez para realizar una nueva expedición ante la falta de alguien más capacitado. En esos momentos, Juan de Grijalva, que era sobrino de Diego Velázquez, era la elección más lógica. Sin embargo, este aún no regresaba de su expedición por las costas del Golfo de México. Además, como ya se mencionó, Cortés contaba con el suficiente dinero para hacer de la expedición una empresa poco costosa gracias a su fortuna personal. Es probable que Cortés viera en la expedición una oportunidad para enriquecerse a través de la conquista, puesto que rápidamente comenzó a invertir su fortuna en la misma. El gran gasto que se hizo en víveres y hombres hizo que Velázquez sospechara de las verdaderas intenciones de Cortés, con lo que empezó una lucha de intrigas entre ambos a fin de sabotear la expedición. Finalmente la presión sería tanta que Cortés zarparía con sus hombres en calidad de rebelde, habiendo desobedecido al gobernador de Cuba y tomando por la fuerza numerosos alimentos para el viaje. De este modo, Cortés se jugó su fortuna y posición social en la conquista de México. Tras la ruptura con Diego Velázquez, ya no podía regresar a Cuba o a otra posesión española por ser considerado un rebelde. Por otro lado, si tenía éxito en su aventura, podía obtener una posición igual o superior a la de su nuevo enemigo. Un hombre con mucha suerte. Durante la conquista de México, Hernán Cortés tuvo que enfrentarse a diversas situaciones en las que tanto su vida como la de sus acompañantes corrieron grave riesgo. Durante los combates que sostuvieron con los indígenas, la situación no siempre se decantó a su favor, y en más de una ocasión salvó la vida por mera suerte o gracias a la intervención de sus acompañantes. Durante el tiempo en que los españoles y tlaxcaltecas quedaron atrapados en Tenochtitlán, tras la matanza del Templo Mayor, tuvo lugar un asalto por parte de los españoles a dicho templo. El ataque pretendía destruir los ídolos mexicas que había en el lugar con la esperanza de desmoralizar a los guerreros indígenas que acosaban a los conquistadores. Durante los combates que se libraron por tomar el recinto, Cortés resultó herido en la mano, además de que un choque producto del combate le hizo perder el equilibrio, lo que casi resultó en una caída mortal desde lo alto de la pirámide. Posteriormente, durante su huida de la ciudad durante la Noche Triste, Cortés nuevamente salvó la vida de milagro tras su huida fallida por la calzada de Tlacopan, actualmente de Tacuba, donde la mitad de sus acompañantes perecieron a manos de los guerreros mexicas a causa del peso que llevaban al cargar con la armadura completa o una gran cantidad de oro. De hecho, la posición avanzada que ocupaba Cortés en el grupo le permitió sortear los mayores peligros, pues es bien sabido que la retaguardia del contingente fue la que peor suerte tuvo, habiendo sobrevivido apenas un puñado de hombres, incluido el propio Pedro de Alvarado. Sin embargo, la posición de vanguardia no libró de peligros al conquistador. Durante los combates en la calzada, Cortés fue golpeado y aturdido, y solo la intervención de sus hombres impidió que fuese capturado por los mexicas, quienes ya se disponían a atarlo. Incluso un año después, con la suerte a su favor durante el sitio de Tenochtitlán, Cortés nuevamente sería salvado de un destino funesto gracias a sus hombres. Mientras comandaba el sitio de la capital mexica desde uno de los bergantines que habían fabricado para controlar el lago de Texcoco, los guerreros mexicas lanzaron un ataque masivo a la embarcación en que iba Hernán Cortés. Solo la rápida intervención de sus hombres impidieron que este cayera prisionero. Hernán Cortés, ¿historiador? Como ya se mencionó, la rebelión de Cortés hacia Diego Velázquez hizo que la aventura mexicana necesitase de una justificación. En lo legal, el conquistador se respaldó con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, lo que le dio la autoridad para proseguir con la conquista sin necesidad del permiso del gobernador de Cuba. Sin embargo, aún debía convencer al rey Carlos V de que su causa era justa. Para ello, Cortés escribió una serie de cartas al rey de España, justificando su forma de proceder y describiendo lo que encontraba a su paso a fin de ganarse el respaldo de la corona. Estas cartas actualmente se les conoce como las cartas de relación de Hernán Cortés, y hasta donde se sabe, fueron los únicos escritos sobre la conquista de México que escribió el conquistador. Sin embargo, el historiador francés Christian Duverger planteó la posibilidad de que el conquistador Bernal Díaz del Castillo, autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, fuera en realidad un seudónimo bajo el cual el propio Hernán Cortés escribió dicha obra. Duverger se apoya en varios aspectos, siendo uno de los más destacados el hecho de que Bernal Díaz era de un nivel social más bajo que Cortés, por lo que debió ser analfabeta como la mayoría de la gente de su época, y aún en el caso de que hubiera aprendido a leer y escribir, no hubiera sido capaz de escribir su historia con la calidad literaria que tiene el libro, algo que solo alguien con mayor formación podría haber hecho. Esto llevó a Duverger a plantear la posibilidad de que Cortés fuera el autor de la obra en un esfuerzo por defender sus acciones en México. Sin embargo, en la actualidad, la propuesta de este señor aún es debatible. No lo sé, Rick, parece falso. Un hombre temido por el propio rey. La conquista de México Tenochtitlán fue para ese momento la mayor hazaña que los conquistadores españoles habían conseguido en el Nuevo Mundo, lo que hizo que el renombre de Cortés subiera como la espuma en España. Por lo general, los nuevos territorios conquistados pasaban a formar parte de España, y los responsables de su conquista eran recompensados con títulos nobiliarios y puestos de gobierno en el territorio que ellos habían conseguido. El problema con Hernán Cortés era que el territorio conquistado por él era inmenso, superando incluso la superficie de algunos reinos dentro de España. Además, el territorio que habían dominado los mexicas se encontraba en tierra firme, por lo que la expansión de los dominios bajo el control de Cortés fácilmente podría expandirse aún más. En pocas palabras, si Cortés controlaba el territorio que acababa de ganar y lo expandía, podría haber poseído más tierras que el propio rey de España.
Esto obviamente no era bueno para Carlos V, y menos si consideramos el hecho de que Cortés ya se había rebelado una vez contra una autoridad. La solución del rey fue sencilla. Al poco de consumarse la conquista de México Tenochtitlán, envió funcionarios desde España para representar su autoridad en aquellas tierras, siendo la figura del virrey la más representativa de todas. En cuanto a Cortés, se le recompensó con el título de marqués y se le concedieron las tierras del valle, pero no de México, sino del valle de Oaxaca. Esto representó un duro golpe para el conquistador, que en poco tiempo fue relegado de las tierras que él había conseguido. Como consolación, Cortés establecería su propio dominio en la región que se le había asignado, teniendo como sede la ciudad de Cuernavaca, lugar donde llegó a construir una residencia a modo de palacio, y donde restablecería sus actividades como comerciante y empresario. Segundas partes no siempre son buenas. Con el frustrante resultado que Cortés tuvo tras la conquista de México, en los años siguientes trataría de repetir su hazaña en otras latitudes, siempre con la esperanza de acrecentar sus territorios. Tan solo 2 años después de conquistar la capital mexica, Cortés emprendió una nueva expedición rumbo al sur. En un principio, Cortés había enviado uno de sus capitanes más veteranos, Cristóbal de Olid, a que explorase la región de la actual Centroamérica en un intento por encontrar un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Los problemas llegaron cuando su antiguo capitán quiso repetir el método de su jefe, al rebelarse e ir por su cuenta para quedarse con el crédito de la conquista. De forma similar a la villa de la Veracruz, Olid fundó la villa del Triunfo de la Cruz, que actualmente es la ciudad de Tala en Honduras. Esto hizo que Cortés mandara a otro de sus capitanes, de nombre Francisco de las Casas, quien debía ir al sur en busca de Olid para castigarlo. Sin embargo, el capital rebelde consiguió derrotar y apresar a las Casas, por lo que Cortés en persona tuvo que hacerse cargo de la situación. La travesía, además de larga y difícil por la espesura de la selva, tuvo nuevas dificultades puesto que el contingente, además de conquistadores, incluía sirvientes, músicos e incluso un acróbata, pues Cortés ya no era el conquistador don nadie que tenía que demostrar su valía, y quería hacerlo notar. Entre los episodios que pasó la expedición punitiva, sin duda la más destacable fue la ejecución de Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Cortés lo había llevado consigo para evitar que iniciara una rebelión en su ausencia. Sin embargo, durante el trayecto hacia Honduras, terminó siendo ejecutado y colgado de un árbol ante los supuestos informes de que pretendía rebelarse durante el viaje. El viaje llegó a su fin cuando por fin alcanzaron la posición de Cristóbal de Olid, solo para enterarse de que ésta había muerto a manos de Francisco de las Casas, quien había logrado fugarse y matar al capitán rebelde. Habiendo viajado cientos de kilómetros en vano, lo que quedaba de la comitiva emprendió el viaje de regreso, mismo que siguió cobrándose numerosas vidas. A pesar del fracaso en Honduras, Cortés realizaría más intentos de conquista. Por ejemplo, en 1533 enviaría una expedición hacia el norte con la intención de conquistar California. Sin embargo, este intento también fracasaría ante la falta de alimentos, lo que obligó a los conquistadores a regresar. Mujeriego y asesino. Durante toda su vida, Cortés fue conocido por tener muchos romances, aunque estos fueron movidos más por el interés sexual que afectivo. Durante su juventud, en plena víspera de su partida al Nuevo Mundo, se coló en la casa de una recién casada a quien cortejaba. Para su mala suerte, al intentar ingresar por el techo de la casa, este se desplomó, causándole varias heridas y obligándole a huir del enfadado esposo. El estado físico de Cortés fue tal que no pudo abordar el barco que lo llevaría hacia América. Tendrían que pasar varios meses más para que tuviera una segunda oportunidad. Ya en América es de sobra conocida la relación que tuvieron Malintzin y Cortés. Sin embargo, esta relación la tuvo Cortés estando casado. Durante su estadía en Cuba, se casó con Catalina de Suárez. Si bien las razones de su matrimonio en apariencia fueron políticas, se cree que el conquistador fue obligado a casarse por presión de la familia de Catalina. Tras consumarse la conquista de Tenochtitlán, Cortés mandó traer a su esposa desde Cuba. Sorpresivamente, a los 3 meses de su llegada a México, esta falleció en circunstancias poco claras una noche en que había discutido con su esposo. Inicialmente todos atribuyeron la causa de la muerte al cambio de clima que había en México y la débil salud de que gozaba Catalina desde tiempo atrás. Sin embargo, algunas criadas de Catalina aseguraron haber visto unos moretones en el cuello de su señora, por lo que las sospechas comenzaron a recaer en su esposo. Tiempo después, la madre de Catalina denunció a Cortés acusándolo de la muerte de su hija. Sin embargo, durante el juicio nunca se pudo comprobar su culpabilidad, por lo que el caso fue archivado. Sin embargo, las segundas nupcias del conquistador en España y la vida de desenfreno sexual que siempre llevó hicieron que las sospechas de asesinato nunca desaparecieran. La muerte de Catalina no detuvo el comportamiento de Cortés, por el contrario, este tuvo que incrementarse. Los excesos sexuales del conquistador llegaron a tal punto que en su casa de Cuernavaca llegó a tener relaciones sexuales con cerca de 40 mujeres. El legado de promiscuidad del conquistador fue tal que el caricaturista mexicano Rius dijo en tono de burla: "Lo cortés no quita lo caliente".
El último viaje de Cortés. El conquistador moriría en España, cerca de la ciudad de Sevilla en 1547. Como parte de su última voluntad, pidió que sus restos descansaran en la Nueva España. Tras 11 años en los que al parecer pasó de sepulcro en la península, finalmente los restos de Cortés pasaron a Nueva España, donde en 1566 fueron depositados en la iglesia de San Francisco de Texcoco. Posteriormente, en el siglo XVIII, los restos fueron exhumados y trasladados a la iglesia de Jesús Nazareno en Ciudad de México. Tras la independencia de México, la población amenazó con destruir los restos del conquistador, por lo que el político conservador Lucas Alamán optaría por esconder los restos. Solo los descendientes de Cortés y la embajada española recibieron un documento en el que se mencionaba la ubicación de los restos. En 1946, finalmente salieron a la luz los restos del conquistador español, mismos que fueron devueltos a la iglesia de Jesús Nazareno, donde actualmente se encuentran. Hemos llegado al final del video. Si te gustó, puedes apoyarme con tu like o tu opinión en los comentarios. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!